último bloque de este capítulo de YTPK estábamos viendo cómo la tecnología puede ser de mucha relevancia para que el gasto público en el sector de la construcción sea más eficiente. Y una palabra clave que se fue desprendiendo de todo lo que veíamos anteriormente era la gestión del cambio. Cómo producir ese cambio en el método de trabajo para obtener resultados obviamente distintos. Y con el doctor Gustavo Piñeiro, que es un especialista en la gestión de personas, trasladamos ese concepto al factor persona y queremos contigo desarrollar la idea de cómo hacemos para gestionar nuestros cambios, reemplazar hábitos que están allí bien consolidados en ese proceso también de mejora individual, doctor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Y también en relación a los hábitos, se adquieren por repetición. Hay varios estudios. Mínimo 5 días yo tengo que hacer algo para que se fije en mi mente y ya me sea más fácil. Algunos hablan de 8 días, como que trasponer el límite del fin de semana un día más. Realmente los hábitos, buenos hábitos, porque hay malos hábitos también, se adquieren, como te dije, por repetición. Entonces, si estamos hablando de superarse, la persona va a tener que hacer un estudio de sí misma o de donde trabaja o donde ejerce su influencia para decir, bueno, a mí lo que me falta es esto. Denzel Washington, en varias alocuciones que le entrevistaron, él habla de la constancia y también de la disciplina, que a él, dice, le sirvieron muchísimo. Entonces, dentro de lo que son los hábitos y la formación de hábitos, está la disciplina como algo que uno repite, no porque le guste necesariamente, sino porque está bien. Hay muchas personas que hoy quieren hacer cosas que le gustan, pero no siempre lo que te gusta es lo que te hace bien o lo que te va a llevar al éxito. Sin embargo, la disciplina y la consistencia, constancia, te lleva más lejos. Puede ser algo pequeño, pero si sos consistente y constante, se puede volver una marca viral también, o un producto que toda la gente asimile. Allí, cuando hablamos de procesos de cambio, yo quisiera ir a la antesala de eso y aprovechar tus conocimientos para encontrar una respuesta que pueda ser mucho más asertiva. ¿Cómo cambiar si todavía me desconozco? ¿Cómo saber que mi conducta es propia de mi personalidad y no estoy sencillamente repitiendo patrones impuestos, ya sea por la sociedad o por mi propio entorno, con ese afán de querer agradar a alguien, desagradándome a mí mismo? ¿Sucede eso, doctor? Sí, sucede, pero lo que te anticipo que no va a durar mucho tiempo, porque todos esos cambios artificiales no duran. Lo podés ver en el ámbito religioso, lo podés ver en el ámbito académico. Alguien que dice, voy a estudiar esto porque mi novia se inscribió ahí o mi amigo y yo también me voy a ir ahí. ¿Cuánto va a durar? En una de esas, justo le abrió el camino a algo dentro de la confusión que tenía. Pero normalmente no es así. Mi sustancia, mi esencia, mi identidad es fundamental. Entonces, yo tengo una identidad, una tendencia, una facilidad para hacer X cosa, sería bueno que vaya en ese camino. Ahora, si yo estoy en un camino errado, en el delito, en hacer cosas que no son adecuadas, sí, estamos hablando de una modificación conductual para traer a la persona a un mejor camino que va a tener mucho más paz, mucho más productividad y mucho más futuro. Ahí es interesante también trabajar en algo y lo podemos asociar a una cuestión de relacionamiento de pareja o quizá también a un desempeño en el ámbito laboral. Cuando recibís la demanda externa de cambiar ciertos hábitos de conducta, pero en realidad es porque tu entorno te está queriendo modelar a algo que vos no sos. ¿Cómo sobrevivo a esa tensión de que recibo una demanda de que tengo que cambiar, pero en realidad al cambiar ese aspecto que me están demandando estaría renunciando a mi propia esencia? Solamente los artistas, lo habrás visto en películas de Hollywood, que un artista engorda o adelgaza extremadamente para un papel que va a desempeñar. Interesante, los artistas suelen elegir el papel que van a hacer. Ahora, hubo artistas que por plata hicieron lo que no era su esencia y se notó en la película después.
Entonces, hay una broma sobre un X artista, no lo quiero quemar en público, pero es como que acepta cualquier papel. Y justamente debido a eso, su rating, su valía fue bajando. Claro. Entonces, tenemos los otros que son más cuidadosos en lo que van a hacer. Ahora, un ser humano normal, Sí. como nosotros, que no somos artistas, debiéramos cuidar la esencia y la identidad. Lo que sí yo siento que es parte de mi vida, que forma parte incluso de la historia de mi vida. Hoy estaba hablando con una paciente y le sugería hacer una línea de tiempo. ¿De dónde lo saqué? Bueno, en realidad lo modifiqué de lo que proponen Alcohólicos Anónimos. En el proyecto, en el proceso que hace un alcohólico que va a dejar ese hábito, está hacer una historia de vida, tener un inventario moral de lo que hizo, bien, mal. Bueno, yo prefiero decirle a eso una línea de tiempo desde antes que nací, 9 meses antes, a hoy. Y qué cosas buenas sucedieron y qué cosas malas sucedieron. Porque ahí puedo notar también parte de mi historia y mi identidad. ¿Y por qué hago eso que no quiero hacer? Como decía Pablo, en un escrito en la Biblia lo pueden encontrar, lo que quiero hacer, eso no hago. Entonces, después en otra parte él dice, cada día muero a esas cosas malas y prefiero seguir a Cristo. Él había tomado a Cristo como un modelo a seguir, que realmente le había modificado su vida, su experiencia, porque él, de ser un perseguidor de personas que no se adecuaban al sistema, se convirtió en un seguidor de ese hombre tan especial que había dado estas ideas, llamado Jesucristo o el Mesías. Entonces, esos cambios conductuales uno los puede observar, inclusive, ya que lo mencionamos a Jesucristo, en personas de su entorno. Y que tenían eso en su perímetro de vida. No, un pescador era un pescador, una persona que tiraba redes, y lo vemos volver a su esencia, a Pedro, Santiago, Juan, cuando Jesús no estaba. ¿Qué volvieron a hacer? Pescar. Bueno, había que vivir, ¿de qué iban a comer? Y lo que sabían hacer era pescar. Sin embargo, Jesucristo les había dicho que ellos iban a hacer más que eso. Sí. Se iban a dedicar a las personas, a cambiar personas. Pero ves cómo cuesta a veces el cambio y que tenés una tendencia a ir a tu zona de confort. Por seguridad, Sí. muchas veces. Porque ya es un territorio conocido, Claro. ya lo tenés dominado, y abrirte a un proceso de cambio necesariamente implica cierto nivel de estrés en ese periodo de adaptación. Y de eso hablaban los especialistas en los bloques anteriores, trasladando ese principio al campo de la construcción, tanto del sector público como del sector privado, porque ese proceso de transformación y cambio evidentemente supone también un cambio de cultura de trabajo. Volviendo al ámbito personal, cuando te escuchaba me recordabas a una charla que escuché de un artista colombiano que se llama Camilo. Él es el marido de Eva Luna, la hija de Ricardo Montaner. Fue llamado por un banco internacional para dar una charla, y en una parte resultaba un tanto contradictorio lo que él decía, pero entendiendo el fondo de su mensaje tenía mucho sentido, porque incluso para mí tiene hasta una ligazón con el texto bíblico. Él decía, cuanto más me restrinjo, más me libero. Y lo que él decía era, cuando menos quiero agradarle a la gente en mi proceso creativo y me encuentro conmigo mismo y mi esencia de lo que yo quiero transmitir, me siento más libre para desarrollar mi música. Entonces él no estaba pensando, ¿será que esto va a pegar? ¿Será que esto va a gustar? Sino, ¿cuánto de lo que quiero hacer o decir a través de mi música me representa? Y que le fluía su creatividad y luego obtuvo mejores resultados, antes que pretender sencillamente agradar al resto. Y decía, ¿por qué tiene pensamientos o ligazón con lo que es el pensamiento cristiano o creyente? Porque muchas veces dicen por los creyentes que están atados, que no son libres, porque no salen a divertirse, porque no consumen alcohol en algunos casos, porque no llevan una vida muy licenciada o licenciosa. Y al contrario, o sea, cuando yo estoy lejos de esas pasiones es que en realidad puedo manejar mis propios criterios. ¿Qué pensás de eso?
¿Qué pensás de ese proceso de examinarte minuciosamente, mirarte al espejo, encontrarte con lo que realmente sos? Me imagino que debe ser difícil también esa tarea de introspección. Suele ser difícil y cuando hablamos de la terapéutica misma, los pacientes tienen bloqueos y tratan de evitar, es natural. Ahora, cuando lo logro averiguar, y por eso te decía la línea de tiempo, y voy incluso preguntándole a mis padres, si es que viven, qué hice acá, qué fue allá, esto, y por ahí me empiezan a venir ideas y de entendimiento, por eso el darse cuenta, claves para el cambio. Queríamos justamente tomar ese principio, traerlo hacia el individuo, hacia la persona para que pueda autoexaminarse y encontrar ese valor que todos tenemos y que a veces por el devenir del día a día, por esa velocidad con la que pasan las horas y el tiempo, nos olvidamos de mirarnos a nosotros mismos y conectarnos de vuelta con nosotros. Así que un tiempo propicio para poder extraer conocimientos de la mano del doctor Gustavo Piñeiro y capitalizarlos como siempre decimos. A ustedes, muchas gracias por la atención y por la preferencia. Que tengan un excelente resto de jornada.